Mi nuera destrozó mi comida y gritó: «No sabe cocinar ni criar hijos». El plato de cocido madrileño que había preparado con tanto cariño terminó estrellándose contra la pared de mi propia cocina. Todo lo que sentía que me quedaba se desmoronó en ese instante. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen, tengo 67 años, y durante las últimas 3 décadas he vivido en esta casa de 2 plantas en el barrio de Chamberí, Madrid. Es una casa antigua, con baldosas hidráulicas que crujen bajo los pies y radiadores que silban cuando llega el frío. Las paredes de la cocina están manchadas por años de frituras y guisos, y el olor a sofrito de cebolla parece haberse impregnado para siempre en cada rincón. Esa mañana de octubre, como todas las mañanas desde hace 5 años, me levanté a las 6:30. Mis huesos protestan al incorporarme de la cama, pero ya es rutina. Me puse la bata azul marino que mi difunto marido, Paco, me regaló hace una década, y bajé a la cocina descalza, sintiendo el frío de las baldosas atravesando mis pantuflas desgastadas. Había decidido hacer cocido madrileño, no cualquier cocido, sino el que aprendí de mi suegra, con garbanzos remojados desde la noche anterior, morcillo, tocino, chorizo y verduras frescas que había comprado el día anterior en el mercado de Chamberí. Tardé 3 horas en prepararlo, removiendo la olla con cuidado, probando el caldo, ajustando la sal, esperando que los garbanzos quedaran en su punto exacto. El vapor caliente empañaba los cristales de la ventana de la cocina, desde donde podía ver el pequeño patio interior, donde aún conservo las macetas de geranios que plantamos Paco y yo cuando compramos esta casa. Cada movimiento en esa cocina era una oración silenciosa, un acto de amor hacia mi familia, hacia mi hijo Miguel y hacia mi nuera Patricia, que desde hace 3 años vive aquí con su hija, mi nieta Lucía. A las 2 en punto, serví la mesa del comedor. Puse el mantel de hilo blanco que heredé de mi madre, los platos de cerámica de Talavera que compré cuando Miguel era pequeño, y las copas de cristal que usábamos solo los domingos. El cocido humeaba en la sopera, llenando el comedor con su aroma reconfortante. Patricia bajó las escaleras con sus tacones resonando como martillazos contra mi tranquilidad. Llevaba un vestido ajustado negro, el cabello rubio recogido en un moño perfecto, y esa mirada fría que había aprendido a temer. Miguel apareció detrás de ella, con los ojos fijos en su móvil, como siempre. «Abuela, huele muy rico», dijo Lucía, mi nieta de 9 años, acercándose a darme un beso en la mejilla. Sus ojos marrones, idénticos a los de Miguel cuando era pequeño, brillaban con esa dulzura que solo ella conservaba en esta casa. Patricia se sentó sin saludar. Tomó la cuchara y probó el cocido. Su expresión se torció de inmediato, como si hubiera mordido algo amargo. Dejó la cuchara caer contra el plato con un ruido seco que resonó como un disparo en el silencio del comedor. «Esto está salado, Carmen, demasiado salado. Y los garbanzos están duros». Sentí que se me encogía el estómago. Había probado el cocido antes de servirlo. Estaba perfecto, pero no dije nada. Nunca digo nada. «Mira, ya no sé qué hacer contigo», continuó Patricia, levantándose de la silla con teatralidad. «Llevas años cocinando lo mismo, de la misma manera horrible. No sé cómo Miguel ha podido comer esta comida durante tanto tiempo». Miguel levantó la vista del teléfono por un segundo, me miró, y volvió a bajarla sin decir palabra. Mi propio hijo. El niño que crié sola después de que Paco muriera de cáncer hace 8 años. El mismo que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, que me pedía que le cantara nanas cuando estaba enfermo, que me prometía que siempre me cuidaría. «¿No solo no sabes cocinar?», Patricia alzó la voz, y sus palabras se convirtieron en dagas que se clavaban en mi pecho. «Tampoco supiste criar a tu hijo. Mírenlo, a los 41 años, sin ambiciones, sin ganas de progresar. Todo porque tú lo malcriaste, lo volviste un inútil». Se acercó a la sopera y, con un movimiento brusco, la volcó. El cocido se derramó sobre mi mantel blanco, manchándolo de grasa y trozos de verdura. El caldo caliente se deslizó hacia el borde de la mesa
y comenzó a gotear sobre la alfombra persa que Paco y yo compramos en nuestro viaje de bodas a Marruecos. «No sabe cocinar ni criar hijos», gritó, y tomó el plato de Miguel para estrellarlo contra la pared. Los fragmentos de cerámica se esparcieron por el suelo del comedor, como pequeñas hojas de otoño. El ruido fue ensordecedor, pero lo que más me dolió fue el silencio que siguió. Miguel no se inmutó. Lucía se había escondido detrás de su silla, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Ya estoy harta de esta situación», continuó Patricia, mientras yo permanecía inmóvil, con las manos temblorosas aferradas al respaldo de mi silla. «Miguel, tu madre ya es una carga. Mírala, no sirve para nada. Solo gasta nuestra comida, ensucia la casa, y encima pretende que la tratemos como si fuera la reina de este lugar. Nuestra comida, nuestro lugar, como si yo fuera una intrusa en mi propia casa». Miguel finalmente habló, pero no para defenderme. «Tienes razón, Patricia. Mamá, tal vez deberías, no sé, intentar adaptarte un poco más. Patricia tiene expectativas diferentes». Las palabras de mi hijo me atravesaron como cristales rotos. Este era el hombre que había dormido en mi cama cuando tenía miedo de la oscuridad, que había llorado en mis brazos cuando su padre murió, que me había prometido en el funeral que nunca me dejaría sola. Patricia sonrió con satisfacción y salió del comedor, sus tacones marcando su victoria sobre las baldosas del pasillo. Miguel la siguió, dejándome sola con Lucía y los restos de mi cocido esparcidos por el suelo. Mi nieta se acercó despacio, con cuidado de no pisar los fragmentos de plato roto. «Abuela, yo sí me quería comer tu cocido. A mí me gusta cómo cocinas». La abracé fuerte, inhalando el aroma de su champú de fresa, sintiendo sus bracitos delgados rodeando mi cuello. En ese momento, entendí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era solo tristeza o resignación, era algo más profundo, más peligroso. Era la certeza de que había llegado el momento de dejar de ser invisible en mi propia vida. Esa noche, después de limpiar los restos del cocido y recoger cada fragmento de cerámica rota, me senté en la penumbra de mi habitación con una caja de metal que guardaba bajo la cama. Era mi tesoro secreto. Fotografías, cartas de Paco, y los recuerdos de una vida que parecía haber existido en otro planeta. Saqué la primera foto, Miguel a los 5 años, abrazándome después de su primer día de colegio en el Colegio San Vicente de Paúl, a 3 calles de casa. Llevaba su bata azul marino impecable, el pelo peinado hacia atrás con gomina, y sonreía mostrando el hueco de su primer diente caído. Yo estaba detrás de él, joven, con el cabello castaño recogido en una coleta, abrazándolo con esa fiereza protectora que solo las madres conocemos. «Mami, tú siempre vas a estar conmigo, ¿verdad?», me había preguntado esa tarde, mientras merendaba magdalenas caseras que yo había hecho especialmente para él. «Siempre, mi amor, para siempre», le había respondido, besándole la frente que sabía a colonia infantil y a sudor dulce. Pasé las fotografías una por una, como hojas de un libro que contaba la historia de una mujer que ya no reconocía. Miguel a los 8 años, el día de su primera comunión en la parroquia de San Antón. Llevaba un traje blanco que habíamos comprado en el Corte Inglés de Preciados, y yo un vestido azul claro que Paco me había regalado para la ocasión. Los 3 juntos, sonriendo, con ese optimismo que solo tienen las familias que creen que el amor es suficiente para todo. Miguel a los 14, cuando ganó el concurso de redacción del instituto, había escrito un ensayo sobre mi héroe favorito, y me había elegido a mí. Mi madre es mi heroína porque trabaja 14 horas al día limpiando oficinas para que yo pueda estudiar. Nunca se queja, nunca llora delante de mí, y siempre encuentra una forma de hacer que me sienta especial, incluso cuando no tenemos dinero para nada especial. Había escrito con su letra redonda y cuidadosa. Yo había llorado leyendo ese ensayo. Lloré de orgullo, de amor, de agotamiento. Trabajaba limpiando edificios de oficinas en el centro de Madrid desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Mis manos estaban siempre agrietadas por los productos de limpieza, mis rodillas dolían de fregar suelos, y mi espalda se quejaba cada noche cuando finalmente me acostaba. Pero lo hacía todo por él, por su futuro, por darle las oportunidades que yo nunca tuve.
Paco trabajaba en una fábrica de muebles en Alcorcón. Se levantaba a las 5 de la mañana para coger el metro y volvía a casa pasadas las 7 de la tarde, con las manos manchadas de barniz y olor a madera. Nunca ganamos mucho dinero, pero nunca le faltó nada a Miguel. Ropa limpia, comida caliente, libros para el colegio, y todo nuestro amor incondicional. La siguiente fotografía me partió el alma. Miguel a los 18 años, el día que se graduó del bachillerato. Yo llevaba mi mejor vestido, uno verde botella que había comprado en las rebajas de enero, y Paco estaba elegantísimo con su traje azul marino que solo usaba para bodas y bautizos. Miguel sostenía su título con una sonrisa enorme, y yo lo abrazaba como si fuera lo más valioso del mundo, porque lo era. «Mami, todo esto es gracias a ti», me había susurrado al oído durante la ceremonia. «Cuando sea ingeniero, te voy a comprar una casa grande y te voy a dar todo lo que te mereces. Ya no vas a tener que limpiar oficinas nunca más». Pero Miguel nunca llegó a ser ingeniero. Dejó la universidad en el segundo año. Primero dijo que necesitaba un descanso, luego que había cambiado de opinión, después que quería encontrar su vocación real. Paco y yo lo apoyamos, por supuesto. Creíamos en él, en su capacidad para encontrar su camino. Durante los siguientes años, Miguel cambió de trabajo como quien cambia de ropa. Vendedor en una tienda de electrónicos, camarero en un bar de Malasaña, repartidor de comida, empleado en un almacén. Nunca duraba más de 6 meses en ningún sitio. Siempre había un jefe injusto, un horario imposible, compañeros envidiosos. Siempre había una excusa. Cuando conoció a Patricia, yo pensé que por fin había encontrado la estabilidad que necesitaba. Ella trabajaba como administrativa en una empresa de seguros, tenía su propio piso pequeño en Tetuán, y parecía tener las cosas claras. Miguel se mudó con ella casi inmediatamente, pero seguía viniendo a casa todos los domingos para comer mi paella y contarme sus planes de futuro que nunca se materializaban. Paco murió cuando Miguel tenía 33 años. Cáncer de pulmón, diagnosticado demasiado tarde. Los últimos meses fueron terribles. Yo cuidé a mi marido día y noche, ayudándole con su medicación, llevándole a quimioterapia, sosteniéndole la mano mientras vomitaba después de cada sesión. Miguel venía a visitarnos los fines de semana, pero siempre tenía prisa por irse. Patricia no lo acompañaba nunca. Decía que los hospitales la ponían nerviosa. El día que Paco murió, Miguel lloró en mis brazos como un niño pequeño. «No sé qué vamos a hacer sin él, mami. No sé cómo vas a estar sola en esta casa tan grande». «Estaré bien, mi amor. Siempre me las he arreglado». Pero la verdad es que no sabía si estaría bien. La casa se llenó de un silencio que dolía, de espacios vacíos que Paco había ocupado durante 35 años. Su sillón en el salón, donde leía el periódico todas las tardes. Su lugar en la mesa del desayuno, donde tomaba su café con 2 terrones de azúcar mientras escuchaba las noticias en la radio. Su lado de la cama, que tardé meses en poder tocar sin llorar. Fue Patricia quien sugirió que se mudaran conmigo. «Es mejor para todos», había dicho con esa sonrisa que ahora sé que nunca llegó a sus ojos. «Carmen no debería estar sola, y nosotros podemos ayudar con los gastos de la casa». Al principio me pareció una bendición. La casa volvió a llenarse de voces, de risas, de vida. Lucía tenía entonces 6 años, y era como un rayo de sol corriendo por los pasillos que habían estado demasiado tiempo en silencio. Me encantaba hacerle el desayuno antes del colegio, peinarle las trenzas, ayudarla con los deberes por las tardes mientras Patricia trabajaba. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Patricia empezó a hacer comentarios sobre mi forma antigua de hacer las cosas, sobre cómo las personas mayores se resisten al cambio. Miguel asentía a todo lo que ella decía, como si hubiera perdido la capacidad de formar sus propias opiniones. «Tu madre necesita entender que esta casa ahora funciona de manera diferente», le escuché decir una noche a Miguel cuando creían que yo estaba dormida. «No puede seguir actuando como si fuera la dueña de todo cuando nosotros estamos pagando las cuentas». Pero yo seguía pagando la hipoteca, seguía pagando la luz, el gas, la comunidad, con mi pensión de viuda y los pequeños ahorros que Paco y yo habíamos logrado juntar durante tantos años de trabajo.
Ellos aportaban para la comida y poco más, pero hablaban como si fueran ellos quienes me mantenían. Guardé las fotografías y cerré la caja de metal. Afuera comenzaba a llover, y el sonido de las gotas contra la ventana de mi habitación me recordó todas las noches que había pasado despierta, preguntándome cuándo había empezado a volverme invisible en mi propia vida. Los días siguientes fueron como caminar sobre cristales rotos. Patricia había establecido nuevas reglas sin consultarme, como si yo fuera una inquilina en mi propia casa. Ya no podía usar la lavadora los martes ni los jueves, porque esos eran sus días. La televisión del salón quedaba monopolizada por ella y Miguel, viendo programas que yo detestaba mientras Lucía y yo nos refugiábamos en la cocina a hacer los deberes. Carmen, necesitas entender que las cosas han cambiado, me dijo Patricia una mañana mientras yo preparaba el desayuno. Miguel y yo trabajamos, contribuimos económicamente. Es natural que tengamos cierta prioridad en las decisiones de la casa. Sus palabras sonaban razonables, pero había algo venenoso en la forma en que las decía, como si me estuviera haciendo un favor al explicarme por qué ya no tenía derecho a opinar sobre el horario de la calefacción, sobre qué canal ver en la televisión, o sobre si podía invitar a mi vecina Dolores a tomar café los domingos. Miguel permanecía en silencio durante estas conversaciones, asintiendo ocasionalmente mientras tecleaba en su móvil. Mi hijo, que una vez me había defendido de un profesor injusto cuando tenía 12 años, ahora no era capaz de decir una palabra cuando su mujer me trataba como a una empleada doméstica. La primera vez que me atreví a contradecir las nuevas reglas fue un martes por la mañana. Tenía la ropa de Lucía sucia, y la niña necesitaba su uniforme del colegio limpio para el día siguiente. Puse una carga pequeña en la lavadora, solo lo indispensable. Patricia bajó las escaleras como una tormenta cuando escuchó el ruido de la máquina. ¿Qué parte de martes y jueves son mis días? ¿No entendiste, Carmen? Es solo el uniforme de Lucía, respondí, intentando que mi voz no temblara. Está muy sucio y necesita... Me da igual lo que necesite. Estas son las reglas. Si no puedes respetarlas, tal vez deberías buscar otro lugar donde vivir. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Buscar otro lugar donde vivir? En mi propia casa. La casa que Paco y yo compramos con el sudor de nuestras frentes, pagando cuotas durante 20 años, cuidando cada ladrillo como si fuera oro. Miguel apareció en la cocina, atraído por el ruido de la discusión. ¿Qué pasa aquí? Tu madre no respeta las reglas que acordamos, dijo Patricia, cruzándose de brazos. Miguel me miró con esa expresión de cansancio que había perfeccionado en los últimos años, como si yo fuera un problema más que resolver antes del desayuno. Mamá, tienes que entender que Patricia organiza la casa de una manera más eficiente. Es mejor para todos si seguimos sus indicaciones. Sus indicaciones. Como si yo fuera una empleada nueva que necesitaba supervisión para hacer bien su trabajo. Pero lo peor no eran las reglas absurdas ni las miradas de desprecio. Lo peor era la soledad. Dolores, mi vecina de toda la vida, dejó de venir a tomar café cuando Patricia comenzó a hacer comentarios sarcásticos sobre las viejas que no tienen nada mejor que hacer que chismorrear. Mi hermana Elena, que vivía en Sevilla, llamaba cada domingo. Pero nuestras conversaciones se habían vuelto tensas porque yo no me atrevía a contarle lo que estaba pasando en casa. ¿Cómo está todo por ahí, Carmen? ¿Miguel y Patricia os están cuidando bien? Sí, todo bien. Son muy... atentos. Mentía porque tenía miedo de que la verdad sonara a autocompasión. Porque una parte de mí todavía creía que tal vez Patricia tenía razón, que tal vez yo era demasiado mayor, demasiado anticuada, demasiado molesta para merecer el respeto básico en mi propia familia. Las comidas se convirtieron en un suplicio silencioso. Patricia criticaba cada plato que yo preparaba con comentarios que parecían observaciones casuales, pero que cortaban como cuchillas. Este arroz está un poco soso, ¿no crees, Miguel? La carne está dura. Tal vez la próxima vez deberías cocinarla menos tiempo. No sé por qué siempre pones tanto aceite en la ensalada. Es muy poco saludable. Miguel asentía a todo, masticando en silencio, evitando mi mirada. Lucía comía rápido, como si quisiera escapar de la tensión que llenaba el comedor como humo tóxico.
Una tarde de noviembre, mientras limpiaba la casa, encontré a Lucía llorando en su habitación. Estaba sentada en el suelo, abrazando un osito de peluche que le había regalado cuando nació. ¿Qué pasa, mi amor? Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de parecer más fuerte de lo que una niña de 9 años debería necesitar ser. Abuela, ¿es verdad que te vas a ir de casa? Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. ¿Quién te ha dicho eso? Ayer escuché a mamá hablando por teléfono con la abuela Rosa. Dijo que ya era hora de que te fueras a una residencia, que es lo mejor para todos, y que tú ni te darías cuenta porque... Su vocecita se quebró, incapaz de repetir las palabras crueles que había escuchado. Me senté en el suelo junto a ella y la abracé. Su cuerpecito temblaba contra el mío, y sentí que mi corazón se partía en pedazos. Esta niña, mi nieta adorada, estaba viviendo el mismo miedo que yo, el terror de perder su lugar en su propia familia. Escúchame bien, Lucía. Yo no me voy a ir a ninguna parte sin llevarte conmigo. Esta es nuestra casa. ¿Me entiendes? Tuya y mía. Pero mientras decía esas palabras, me preguntaba si tenía el poder para cumplir esa promesa. Esa noche, después de acostar a Lucía, me quedé despierta pensando en la conversación telefónica que mi nieta había escuchado. Rosa era la madre de Patricia, una mujer que había conocido solo 2 veces en mi vida, en la boda de Miguel y en el bautizo de Lucía. Ambas veces había sido cortés pero fría, tratándome con esa educada distancia que las personas de clase media alta reservan para quienes consideran socialmente inferiores. Durante el bautizo de Lucía, había hecho comentarios sobre lo pequeña que era mi casa, sobre lo anticuada que estaba la decoración, sobre lo ruidoso que era el barrio de Chamberí, como si vivir en una casa normal, en un barrio normal, fuera un defecto moral que había que señalar con delicadeza. Patricia me ha contado que trabajaste limpiando oficinas, me había dicho durante el aperitivo, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué admirable! Debe haber sido muy sacrificado. La palabra admirable sonaba como una caricia envenenada, cargada de condescendencia y lástima, como si mi trabajo honrado fuera algo de lo que avergonzarse, algo que me colocaba automáticamente en una categoría inferior de seres humanos. Ahora Rosa y Patricia planeaban mi futuro sin consultarme, como si yo fuera un mueble viejo del que había que deshacerse cuando ya no servía para decorar la casa. Una residencia. La sola palabra me llenaba de horror. Había visitado residencias cuando algunos vecinos del barrio habían tenido que ingresar a sus padres. Lugares llenos de gente mayor esperando a morirse, olvidados por familias que los visitaban una vez al mes por obligación y culpa. Pasillos que olían a desinfectante y a desesperanza, donde las enfermeras hablaban a los ancianos como si fueran niños pequeños o débiles mentales. Yo tenía 67 años. Estaba perfectamente lúcida. Podía cuidar de mí misma y de mi casa. Pero para Patricia y Rosa, mi edad era una enfermedad que había que aislar y medicalizar. Un problema que había que solucionar enviándome lejos de la vista. Me levanté de la cama y fui hasta la ventana de mi habitación. El barrio estaba tranquilo a esas horas, solo las farolas iluminando las calles por donde había caminado durante 3 décadas. Conocía a los tenderos, a los farmacéuticos, a las madres que llevaban a sus hijos al colegio todas las mañanas. Este era mi mundo, mi lugar en el universo. Pero Patricia tenía razón en una cosa. Yo no entendía las nuevas reglas del juego. No entendía cómo una nuera podía llegar a casa de su suegra y, poco a poco, convertirse en la dueña de todo. No entendía cómo un hijo podía olvidar 30 años de sacrificios maternos para ponerse del lado de una mujer que lo había conocido hace apenas 5 años. Al día siguiente, decidí llamar a Elena, mi hermana. Necesitaba hablar con alguien que me conociera desde siempre, que pudiera confirmarme que yo no me estaba volviendo loca, que lo que estaba pasando en mi casa no era normal. Elena contestó al segundo tono, con esa voz alegre que siempre tenía cuando veía mi nombre en la pantalla del teléfono. «Carmen, qué sorpresa que me llames entre semana. ¿Cómo estás?» «Elena, necesito contarte algo». Mi voz se quebró antes de poder continuar,
y Elena debió percibir inmediatamente que algo andaba mal. ¿Qué pasa, hermana? ¿Estás bien? ¿Es tu salud? No, no es mi salud. Es Miguel. Es Patricia. Elena, creo que quieren echarme de mi casa. Le conté todo. Las reglas absurdas, los comentarios humillantes, la conversación que Lucía había escuchado sobre la residencia. Elena me escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer alguna pregunta aclaratoria o para expresar su indignación con palabrotas que hacía años que no la escuchaba usar. Carmen, esto es abuso. Abuso psicológico en toda regla. No puede ser que en tu propia casa te traten como si fueras una carga. Pero Elena, tal vez ellos tienen razón. Tal vez yo soy demasiado mayor, demasiado... No digas tonterías. Tienes 67 años, no 97. Estás perfectamente bien de la cabeza y puedes cuidarte sola. Si alguien sobra en esa casa, es esa víbora de Patricia. Sus palabras me dieron un poco de fuerza, pero también me asustaron. ¿Y si Elena tenía razón? ¿Y si Patricia realmente era una víbora que había venido a destruir mi familia? ¿Y qué podía hacer yo al respecto? Elena, tengo miedo. Tengo miedo de quedarme sin nada. Sin casa. Sin familia. Sin Lucía. Escúchame bien, Carmen. Esa casa es tuya. Paco y tú la pagaron, la cuidaron, la llenaron de amor. Nadie tiene derecho a echarte de ahí. Y si Miguel no puede verlo, entonces Miguel se ha convertido en alguien que no merece el amor que le has dado durante toda tu vida. Cuando colgamos, me sentí un poco más fuerte, pero también más confundida. Elena tenía razón desde la distancia, pero yo vivía en el día a día de una guerra silenciosa que se libraba con miradas, silencios y pequeñas crueldades que se acumulaban como gotas de veneno en mi alma. La gota que colmó el vaso llegó 3 días después, un viernes por la tarde que jamás olvidaré. Había ido al mercado de Chamberí a comprar ingredientes para hacer croquetas de jamón, el plato favorito de Lucía. Quería sorprenderla después del colegio, hacer algo especial para compensar toda la tensión que la pobre niña estaba viviendo en casa. Gasté mis últimos euros de la pensión en jamón ibérico de buena calidad, compré leche fresca en la lechería de la calle Arapiles, y hasta me permití el lujo de comprar unas flores para el centro de la mesa. Caminé de vuelta a casa con una sonrisa, imaginando la cara de alegría de Lucía cuando oliera las croquetas desde la puerta. Llegué a casa cargada con las bolsas del mercado y encontré la puerta cerrada. Extraño, porque yo siempre dejaba la llave puesta por dentro para que Lucía pudiera entrar cuando volviera del colegio. Toqué el timbre y esperé. Nadie abrió. Volví a tocar, esta vez más insistentemente. Finalmente escuché los pasos de Patricia bajando las escaleras. Abrió la puerta, pero no se apartó para dejarme pasar. Se quedó ahí, bloqueando la entrada, con una sonrisa extraña en los labios. ¿Se puede saber dónde has estado, Carmen? La pregunta me desconcertó. Tenía 67 años. Llevaba viviendo en esa casa 30 años, y mi nuera me estaba pidiendo explicaciones como si fuera una adolescente problemática. He ido al mercado, a comprar para hacer croquetas para Lucía. ¿Y se te ocurrió avisar a alguien? ¿Dejar una nota? ¿Algo? Sus palabras tenían un tono acusatorio que me puso nerviosa. Las bolsas de la compra me pesaban en las manos, y yo solo quería entrar a mi casa, a mi cocina, a empezar a cocinar para mi nieta. Patricia, no entiendo. ¿Por qué debería avisar para ir al mercado? Porque Miguel y yo estamos preocupados por ti, por tu estado mental. La gente mayor a veces se desorienta, se pierde. Necesitamos saber dónde estás en todo momento. Mi estado mental. Como si comprar jamón en el mismo mercado donde había comprado durante 20 años fuera síntoma de demencia senil. Deja que pase, Patricia. Tengo que guardar la compra en el frigorífico. Pero ella no se movió. Al contrario, cerró la puerta un poco más, dejando apenas una rendija por la que podía ver el interior de mi propia casa. Miguel y yo hemos estado hablando. Creemos que es hora de tomar algunas decisiones difíciles. Por tu bien. Claro, por mi bien. Esas 3 palabras me helaron la sangre porque supe, con una certeza visceral, que todo lo que viniera después sería lo contrario de mi bien. ¿Qué decisiones? Hemos encontrado una residencia muy bonita en las afueras de Madrid, un lugar donde estarás cuidada, donde tendrás gente de tu edad,
actividades, atención médica las 24 horas. ¡No!, grité, y mi voz resonó en el rellano como un grito de guerra. ¡Esta es mi casa! No me voy a ir a ninguna residencia. Patricia suspiró con esa paciencia exagerada que se usa con los niños caprichosos o con los enfermos mentales. Carmen, tienes que ser razonable. Ya no puedes cuidarte sola. Hoy mismo te has ido sin avisar. Podrías haberte perdido. Podrías haber tenido un accidente. Me he ido al mercado de toda la vida, al mismo mercado donde voy desde hace 20 años. Pero, ¿y si un día no recuerdas el camino de vuelta? ¿Y si te desorientas? Miguel y yo no podemos estar constantemente preocupados por ti. En ese momento apareció Miguel detrás de Patricia. Mi hijo, mi bebé, el hombre al que había criado con tanto amor. Me miró como si fuera una extraña peligrosa. Mamá, Patricia tiene razón. Ya no es seguro que vivas sola. No vivo sola. Vivo con vosotros, en mi casa. Ya no es tu casa, mamá. Legalmente hablando, yo soy el heredero, y Patricia y yo creemos que... No pude escuchar el resto. Las palabras se perdieron en un zumbido ensordecedor que llenó mis oídos. Las bolsas del mercado se me cayeron de las manos, y las naranjas rodaron por el suelo del rellano como pequeños soles naranja que huían de la oscuridad que se había apoderado de mi vida. Heredero. Legalmente hablando, como si yo ya estuviera muerta. Como si mi existencia fuera solo un trámite molesto que había que resolver lo antes posible. ¡Está loca!, grité, y mi voz se quebró en sollozos. Paco y yo compramos esta casa. La pagamos durante 20 años. ¡Es mía! Patricia y Miguel intercambiaron una mirada que me partió el alma. Una mirada de complicidad, de, ya ves cómo está, ya ves que no tiene remedio. Mamá, cálmate. Estás alterada. Esto es exactamente lo que queremos evitar, dijo Miguel con esa voz condescendiente que usaba cuando creía que alguien era irracional. Me quedé ahí, en el rellano de mi propia casa, llorando sobre mis naranjas derramadas, mientras mi hijo y mi nuera hablaban de mí como si yo no estuviera presente. ¿Ves?, le susurró Patricia a Miguel. Estos episodios cada vez son más frecuentes. No puede seguir así. Episodios. Como si defender mi derecho a vivir en mi propia casa fuera un síntoma de enfermedad mental. Finalmente me dejaron entrar, pero el daño ya estaba hecho. Mientras recogía las naranjas magulladas y guardaba la compra en silencio, supe que había cruzado una línea invisible. Ya no era Carmen, la madre, la suegra, la abuela. Era Carmen, el problema. Carmen, la carga. Carmen, la loca que se negaba a aceptar que su tiempo había terminado. Esa noche no hice croquetas. Me quedé sentada en la cocina, mirando el jamón ibérico que había comprado con tanto cariño, preguntándome cómo había llegado a convertirme en una prisionera en mi propio hogar. Lucía bajó a cenar y se sentó a mi lado, notando inmediatamente que algo había cambiado. Abuela, ¿por qué estás triste? No estoy triste, mi amor. Solo un poco cansada. Pero Lucía no se dejó engañar. Con esa intuición que tienen los niños para percibir las tragedias adultas, se acercó y me abrazó fuerte. Abuela, ¿es verdad que te vas a ir? No pude mentirle. Esta niña merecía saber la verdad, por dolorosa que fuera. Tu padre y tu madre creen que sería mejor para mí vivir en otro lugar. ¿En una residencia? Asentí, sin poder hablar. ¿Y yo? ¿Qué va a pasar conmigo? Esa pregunta me rompió el corazón. Lucía también sabía que sin mí, quedaría sola en una casa donde los gritos y las tensiones se habían convertido en la normalidad, donde su madre la trataba más como un estorbo que como una hija, donde su padre vivía pegado al móvil para evitar enfrentarse a la realidad de lo que había permitido que pasara. Mi amor, pase lo que pase, yo siempre voy a cuidarte. Siempre. Pero mientras pronunciaba esas palabras, me preguntaba cómo iba a poder cumplir esa promesa desde una residencia, visitando a mi nieta una vez al mes, viendo cómo crecía sin mi protección, sin mis cuentos antes de dormir, sin mis desayunos especiales los domingos. Esa madrugada, cuando toda la casa dormía, me levanté sigilosamente y fui hasta el estudio de Paco. Era una habitación pequeña donde él guardaba sus herramientas y algunos documentos importantes. Después de su muerte, yo había mantenido todo exactamente como él lo había dejado,
como un pequeño santuario a su memoria. Encendí la luz y empecé a revisar los archivadores metálicos donde Paco guardaba los papeles de la casa. Escrituras, recibos de pagos, pólizas de seguros, todo meticulosamente ordenado con esa precisión obsesiva que él había desarrollado durante sus años trabajando en la fábrica. Encontré la escritura de la casa. Efectivamente, estaba a nombre de los dos, de Francisco Martín Ruiz y Carmen López Vega. Pero había una cláusula que no recordaba haber leído nunca. En caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, la propiedad pasaba automáticamente al superviviente. Y en caso de fallecimiento del superviviente, heredaría el hijo único, Miguel Martín López. Miguel tenía razón técnicamente. Legalmente, cuando yo muriera, él heredaría la casa. Pero yo estaba viva, muy viva, y mientras lo estuviera, esa casa era mía. Seguí revolviendo papeles, buscando algo que no sabía qué era hasta que lo encontré. En el fondo del último cajón, envuelto en una bolsa de plástico, había un sobre amarillo que no había visto nunca. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había una carta con la letra cuidadosa de Paco, fechada 2 meses antes de su muerte. «Mi querida Carmen», decía la carta, «si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo, y probablemente porque alguien está tratando de quitarte lo que nos costó tanto conseguir. Hay cosas que nunca te conté porque no quería preocuparte, pero ahora necesitas saberlas». Seguí leyendo con el corazón acelerado. Cuando compramos la casa, mi padre insistió en que hiciéramos un fondo de emergencia. Durante todos estos años, he estado apartando una pequeña cantidad cada mes en una cuenta que tú no conoces. No quería que te preocuparas por el dinero, pero quería asegurarme de que, pasara lo que pasara, tú estuvieras protegida. La carta incluía detalles de una cuenta bancaria en el BBVA de la calle Fuencarral, a mi nombre, con un saldo que me dejó sin respiración. 2.9 millones de euros. Ahorros de toda una vida. Inversiones que Paco había hecho en silencio. El dinero del seguro de vida que había cobrado cuando murió su padre. Todo cuidadosamente guardado para proteger mi futuro. Al final de la carta, Paco había añadido unas líneas que me hicieron llorar. «Carmen, si alguien trata de hacerte sentir que eres una carga, que no vales nada, que tienes que irte de tu propia casa, recuerda esto. Eres la mujer más fuerte y valiente que he conocido. Criaste a nuestro hijo prácticamente sola. Mantuviste nuestra familia unida durante los tiempos más difíciles y mereces respeto y amor hasta el último día de tu vida. Usa este dinero para protegerte, para proteger a Lucía, para vivir con la dignidad que siempre has tenido. Y si Miguel no puede ver lo extraordinaria que eres, entonces Miguel se ha convertido en alguien que no merecía el amor que le diste». Cerré la carta con lágrimas corriendo por mis mejillas. Paco, incluso después de muerto, seguía cuidándome. Seguía siendo el hombre que me había prometido protegerme para siempre. Por primera vez en meses, sonreí. Patricia y Miguel creían que era una vieja indefensa que podían manipular y descartar cuando quisieran. No tenían ni idea de lo equivocados que estaban. Al día siguiente, sábado por la mañana, esperé a que Patricia y Miguel salieran a hacer la compra semanal en el Carrefour de Arturo Soria. Era su rutina de los fines de semana: desayunar tarde, salir juntos dejando a Lucía conmigo y volver a mediodía cargados con bolsas y quejas sobre los precios. En cuanto escuché el portazo y el ruido del motor del coche alejándose por la calle Blasco de Garay, me vestí con mi mejor ropa: el traje azul marino que había usado en la boda de Miguel, los zapatos de piel que Paco me regaló en nuestro último aniversario y el collar de perlas que había heredado de mi madre. Quería que el banco supiera que no era una anciana confundida, sino una mujer seria que venía a reclamar lo que le pertenecía. Dejé a Lucía viendo dibujos animados con la promesa de que volvería pronto, y caminé hasta la calle Fuencarral con pasos que no había dado en años. Pasos de mujer con propósito, con destino, con poder. El BBVA estaba lleno de gente haciendo gestiones matutinas, pero cuando mostré la carta de Paco y los documentos que había encontrado, me atendieron con una rapidez que me sorprendió. El director de la sucursal, un hombre joven llamado Carlos, me hizo pasar a su despacho con una sonrisa genuina. «Señora López,
Es un placer conocerla finalmente. Su marido habló mucho de usted durante todos estos años. ¿Conocía a Paco? Por supuesto. Venía cada mes religiosamente a hacer sus ingresos, a revisar las inversiones, a asegurarse de que todo estuviera en orden para cuando usted lo necesitara. Era un hombre muy previsor, muy enamorado de su mujer. Carlos revisó los documentos con profesionalidad, verificó mi identidad y me confirmó lo que ya sabía, pero que necesitaba escuchar de labios de un extraño para que se sintiera real. Tenía 2.947.182 euros en esa cuenta, más los intereses acumulados. Su marido invirtió muy bien, señora López. Nada arriesgado, todo muy conservador, pero con un crecimiento constante a lo largo de los años. ¿Desea hacer alguna operación hoy? Sí, quiero transferir 500.000 euros a mi cuenta corriente habitual. Y quiero saber exactamente cuáles son mis derechos como propietaria de mi vivienda. Carlos asintió y comenzó a explicarme cosas que Patricia y Miguel creían que yo no entendería. El usufructo vitalicio, los derechos del cónyuge superviviente, las leyes que protegían a las personas mayores contra el despojo familiar. Por primera vez en meses, alguien me hablaba como a una adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Señora López, permítame sugerirle que consulte con un abogado especializado en derecho de familia. Tengo el contacto de una excelente profesional que ha manejado casos similares al suyo. Salí del banco sintiendo que había recuperado algo más que dinero. Había recuperado mi identidad, mi dignidad, mi derecho a existir en mi propia vida. La abogada, Mercedes Campos, me recibió esa misma tarde en su despacho de la Gran Vía. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello gris recogido en un moño elegante y una mirada que transmitía inteligencia y experiencia. Cuénteme todo, señora López. Desde el principio. Le narré mi historia, la llegada de Patricia a casa, el cambio gradual en el trato, las humillaciones, las amenazas de la residencia, el episodio de la puerta cerrada. Mercedes tomaba notas con expresión seria, asintiendo ocasionalmente, haciendo preguntas precisas que mostraban que entendía perfectamente lo que me estaba pasando. Señora López, lo que me está describiendo es violencia familiar, violencia psicológica, pero violencia al fin y al cabo. Y en España, tenemos leyes muy claras que la protegen contra este tipo de abusos. Mercedes me explicó que, como propietaria de la casa, yo tenía derecho absoluto a decidir quién vivía en ella, que nadie podía obligarme a ir a una residencia contra mi voluntad mientras fuera mentalmente competente, que las amenazas y humillaciones constituían delitos que podía denunciar. Pero además, continuó Mercedes con una sonrisa que me gustó mucho, tenemos algo que ellos no esperan, recursos económicos para defendernos. Eso cambia completamente las reglas del juego. Regresé a casa justo cuando Patricia y Miguel volvían de hacer la compra. Los escuché discutir en la cocina sobre el precio del jamón serrano y sobre si era necesario comprar tantos yogures para Lucía. Me senté en el salón, en mi sillón favorito, y los esperé. Cuando aparecieron cargados con las bolsas, les sonreí con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí misma. Tenemos que hablar, dije, y mi voz sonó diferente, más firme, más segura. Patricia puso los ojos en blanco. Carmen, si es sobre lo de ayer, ya te dijimos que era por tu bien. No, no es sobre ayer. Es sobre el futuro de esta familia. Miguel se sentó en el sofá con gesto cansado, como si se preparara para otra escena de su madre loca. ¿Qué pasa ahora, mamá? Pasa que he estado revisando los papeles de vuestro padre y he descubierto cosas muy interesantes. Saqué de mi bolso la escritura de la casa, la carta de Paco y un documento que Mercedes había preparado esa misma tarde. Una notificación legal que establecía claramente mis derechos como propietaria y usufructuaria vitalicia de la vivienda. Patricia miró los papeles con el ceño fruncido. ¿Qué es esto? Esto, Patricia, es la realidad. Esta casa es mía, completamente mía, y mientras yo esté viva, nadie, absolutamente nadie, puede echarme de aquí o tomar decisiones sobre mi vida sin mi consentimiento. La sonrisa condescendiente se borró del rostro de Patricia. Miguel se incorporó en el sofá, con cara de no entender qué estaba pasando. Pero mamá, yo soy el heredero.
Sí, Miguel, heredarás cuando yo muera. Pero resulta que no tengo intención de morirme pronto. Y desde luego, no tengo intención de irme a ninguna residencia para acelerar el proceso. Patricia se puso de pie de un salto. Esto es ridículo. No puedes vivir sola. Ayer mismo tuviste un episodio de desorientación. ¿Te refieres a cuando fui al mercado de toda la vida y tú me cerraste la puerta de mi casa en la cara? ¿Ese episodio de desorientación? Por primera vez desde hacía meses, vi incertidumbre en los ojos de Patricia. Se había acostumbrado a que yo me quedara callada, que aceptara sus humillaciones sin rechistar. Esta nueva Carmen la desconcertaba. Además, continué, disfrutando del silencio tenso que se había instalado en el salón, tengo una propuesta que haceros. Saqué el extracto bancario que Carlos me había imprimido esa mañana. Los números eran tan impresionantes que incluso a mí me costaba creer que fueran reales. Vuestro padre, que era mucho más inteligente de lo que cualquiera de nosotros imaginaba, me dejó algo más que esta casa. Me dejó independencia económica total. Miguel cogió el papel con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio la cifra. ¿Casi 3 millones de euros? ¿Papá tenía casi 3 millones de euros? Los tengo yo, Miguel. Yo. En una cuenta a mi nombre, con pleno derecho a disponer de ellos como considere conveniente. Patricia se acercó a Miguel e intentó quitarle el papel, pero él se apartó, mirándome con una expresión que no había visto en años. Respeto. Mamá, yo no sabía que papá... No sabías muchas cosas, Miguel, pero ahora vas a aprenderlas. Y la primera lección es esta. Quien tiene el poder económico, tiene el poder de decisión. Patricia recuperó la compostura rápidamente, con esa capacidad de adaptación que tienen las personas que han aprendido a manipular para sobrevivir. Bueno, Carmen, esto es una sorpresa maravillosa. Quiero decir, que tengas esa seguridad económica es fantástico, pero eso no cambia el hecho de que necesitas cuidados, que la casa es muy grande para ti sola. ¿Quién ha dicho que voy a estar sola? Mi pregunta la descolocó. Lucía se viene conmigo. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Patricia se puso pálida. Miguel me miró como si me hubiera vuelto loca. Y desde la puerta del salón, donde había estado escuchando toda la conversación, Lucía apareció con una sonrisa radiante. ¿En serio, abuela? ¿Me voy contigo? En serio, mi amor. Si tú quieres, claro. Lucía corrió hacia mí y me abrazó con una fuerza que me recordó por qué había valido la pena soportar todos esos meses de humillaciones. Sí quiero irme contigo. Patricia explotó. Estás completamente loca si crees que voy a dejar que te lleves a mi hija. No es tu decisión, Patricia, dije con una calma que me sorprendió. Es de Lucía. Tiene 9 años. Edad suficiente para que un juez tenga en cuenta su opinión sobre con quién quiere vivir. Mercedes me había explicado esa misma tarde que, aunque Patricia tenía la custodia legal, la situación podía cambiar si se demostraba que el ambiente familiar no era adecuado para la menor. Y las amenazas grabadas, los testimonios de violencia psicológica y la capacidad económica para proporcionarle un hogar estable podían inclinar la balanza a mi favor. Además, continué, he decidido poner la casa en venta. Esta vez fue Miguel quien se puso de pie de un salto. No puedes hacer eso. Esta casa es nuestra. Es nuestro futuro. Esta casa es mía, Miguel. Mía para venderla, para alquilarla, para quemarla si me da la gana. Y he decidido que quiero empezar una nueva vida en otro lugar. Un lugar donde Lucía y yo podamos ser felices. Patricia se acercó a mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años de manipulación. Carmen, creo que estás tomando decisiones muy precipitadas. ¿Por qué no lo pensamos con calma? Podemos hablar, llegar a un acuerdo. El único acuerdo posible, Patricia, es que tú y Miguel busquéis otro lugar donde vivir. Os doy un mes para encontrar algo y marcharos. Después de eso, empezaré los trámites legales para recuperar mi casa. ¡Un mes!, gritó Miguel. No podemos encontrar un piso en Madrid en un mes. Claro que podéis. Sobre todo si yo os ayudo con la fianza y los primeros meses de alquiler. Saqué otro papel de mi bolso. Un cheque por valor de 50.000 euros. Este es mi regalo de despedida.
Dinero suficiente para que os instaléis en un lugar bonito y empecéis vuestra vida sin depender de una anciana que, según vosotros, solo causa problemas. El cheque quedó sobre la mesa de centro como una bomba de relojería. Patricia lo miraba con ojos codiciosos, Miguel con expresión confundida, y Lucía con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Abuela, ¿vamos a vivir las dos solas? Las dos solas, mi amor. En una casa nueva, con jardín para que puedas jugar, cerca de un colegio bueno, donde nadie grite, donde nadie falte el respeto, donde podamos ser una familia de verdad. Por primera vez en meses, me sentí poderosa. Por primera vez en meses, tenía el control de mi propia vida. Y eso, descubrí, era lo más liberador del mundo. Pero Patricia no era el tipo de mujer que se rendía fácilmente. Durante los días siguientes, desplegó todo su arsenal de manipulación emocional, con una intensidad que me recordó por qué había logrado controlar mi casa durante tanto tiempo. El lunes por la mañana, mientras preparaba el desayuno de Lucía, Patricia bajó a la cocina con los ojos rojos y hinchados de llorar. Llevaba puesto el camisón rosa que sabía que a Miguel le gustaba, el pelo despeinado con esa perfección estudiada de quien quiere parecer vulnerable, y una expresión de tristeza que habría conmovido a cualquiera que no la conociera como yo la conocía ahora. Carmen, necesito hablar contigo, de mujer a mujer. Lucía terminó su tostada con mermelada y se fue corriendo a lavarse los dientes. Patricia esperó hasta escuchar sus pasos en las escaleras para acercarse a mí con gesto suplicante. Sé que he cometido errores, sé que a veces he sido dura contigo, pero tienes que entenderme. Soy una mujer joven, con una hija que criar, con un marido que a veces no tiene ambición suficiente. He estado bajo mucha presión. Su voz temblaba con una emotividad que, hacía una semana, me habría hecho sentir culpable. Ahora solo me causaba una mezcla de tristeza y asco. La presión no justifica la crueldad, Patricia. Tienes razón, tienes toda la razón. Pero podemos empezar de nuevo, ¿verdad? Podemos ser una familia de verdad. Yo puedo cambiar, Carmen. De verdad puedo cambiar. Se acercó más, intentando cogerme las manos con esa técnica de manipulación que había visto usar tantas veces con Miguel. Y Lucía, Carmen, piensa en Lucía. Necesita estabilidad. Necesita a sus padres juntos. Si nos echas de casa, si la alejas de nosotros, ¿cómo va a afectarle eso psicológicamente? Ahí estaba. La carta que había estado esperando que jugara. Usar a Lucía como arma emocional. Hacerme sentir culpable por proteger a mi nieta de un ambiente tóxico. Lucía va a estar perfectamente bien lejos de los gritos, de las tensiones, de las humillaciones constantes. Pero somos su familia. No puedes separarla de su familia. Vosotros no sois su familia, Patricia. Sois sus torturadores. Y ella es lo suficientemente lista para darse cuenta. Patricia cambió de estrategia inmediatamente. Las lágrimas se secaron como por arte de magia, y apareció esa mirada fría que conocía también. Mira, Carmen, sé que tienes dinero ahora, sé que crees que eso te da poder, pero hay cosas que el dinero no puede comprar, como el amor de un hijo, por ejemplo. Se sentó en la silla frente a mí, cruzó las piernas con elegancia calculada, y sonrió con esa sonrisa de hielo que me había aterrorizado durante meses. Miguel me ama a mí, no a ti. Hace años que no te ama, Carmen. Te tolera por obligación, por lástima, por el qué dirán. Pero si tiene que elegir entre su esposa y su hija, o su madre senil que se ha vuelto loca con el dinero, ¿tú qué crees que va a elegir? Sus palabras buscaban herirme, encontrar esa grieta en mi nueva armadura de confianza para hacerme volver a ser la mujer asustada y sumisa de la semana anterior. Puede que tengas razón, Patricia. Puede que Miguel te elija a ti. Su sonrisa se amplió, creyendo que había ganado. Pero ¿sabes qué? Ya no me importa. La sonrisa se desvaneció. Durante 41 años, viví para Miguel, trabajé para Miguel, sacrifiqué mi juventud, mi dinero, mis sueños, mi propia identidad por Miguel, y al final, ese hijo que lo fue todo para mí se convirtió en un extraño que permite que su mujer humille a su madre en su propia casa. Me levanté de la mesa, sintiéndome más alta y fuerte de lo que me había sentido en años. Así que sí, Patricia, probablemente Miguel te elija a ti.
¿Y sabes qué voy a hacer cuando eso pase? Voy a sentirme aliviada, porque por fin voy a saber quién es realmente mi hijo, y voy a poder dejar de malgastar amor en alguien que no lo merece. Patricia se quedó sin palabras por primera vez desde que la conocía. Yo continué, sintiendo cada palabra como una liberación. Y cuando Miguel se dé cuenta, dentro de 5 o 10 años, de que ha cambiado el amor incondicional de su madre por los caprichos de una mujer que lo manipula, va a ser demasiado tarde, porque yo ya no voy a estar disponible para consolarlo cuando su matrimonio perfecto se vaya al infierno. Dejé a Patricia sentada en la cocina con cara de haberse tragado un sapo, y subí a ayudar a Lucía a prepararse para el colegio. Esa tarde, mientras Lucía hacía los deberes en la mesa del comedor, Miguel llegó del trabajo con una expresión que no había visto nunca en su rostro. No era la indiferencia de siempre, ni el cansancio, ni la irritación. Era algo parecido al miedo. «Mamá, tenemos que hablar. Estoy ayudando a Lucía con las matemáticas. Patricia me ha contado vuestra conversación de esta mañana». Lucía levantó la vista de sus cuadernos, percibiendo inmediatamente la tensión en la voz de su padre. «¿Puedes subir a tu habitación un momento, cariño? Tu padre y yo tenemos que discutir cosas de adultos». Lucía recogió sus cosas sin protestar, pero antes de salir del comedor se acercó a darme un beso en la mejilla. «Te quiero, abuela. Y yo a ti, mi amor». Cuando nos quedamos solos, Miguel se sentó pesadamente en el sofá. Se veía mayor, más cansado, como si durante el día hubiera envejecido 10 años. «Mamá, no puedes hablar en serio. No puedes echarme de mi propia casa. Esta no es tu casa, Miguel. Esta es mi casa. Y tú no eres mi hijo». Mis palabras lo golpearon como una bofetada física. Se quedó boquiabierto, sin saber cómo responder. Mi hijo era un niño dulce que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Mi hijo era un joven que escribía ensayos sobre cómo yo era su heroína. Mi hijo era un hombre que me prometió cuidarme cuando su padre murió. Me senté frente a él, mirándolo directamente a los ojos. «Tú eres un extraño que vive en mi casa, come mi comida, usa mis servicios y permite que su mujer me trate como a un estorbo. Tú no eres mi hijo. Mi hijo murió el día que decidió que el amor de Patricia valía más que el respeto hacia su madre». Miguel comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas sin que él hiciera nada por detenerlas. «Mamá, yo no quería que las cosas llegaran hasta aquí. Nunca quise hacerte daño, pero lo hiciste. Me hiciste mucho daño. Durante meses. Patricia puede ser difícil, pero es mi mujer, es la madre de mi hija. Tengo que apoyarla». «No, Miguel, tenías que proteger a tu familia, y tu familia era yo también, pero elegiste proteger a una mujer que te manipula por encima de la madre que te dio la vida». Se quedó callado durante largo rato, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano como cuando era pequeño. ¿Hay alguna forma de arreglar esto? ¿Alguna manera de que volvamos a ser una familia? Su pregunta me partió el corazón, porque reconocí en su voz al niño que había sido, al joven lleno de sueños, al hombre bueno que creí haber criado. «Sí, Miguel, hay una manera». Se incorporó inmediatamente, con esperanza brillando en sus ojos. «Dime qué tengo que hacer». «Divorciarte de Patricia». El silencio que siguió fue devastador. Vi en su rostro la confirmación de algo que ya sabía. Miguel no iba a elegirme. No podía elegirme. Patricia había conseguido lo que quería. Un hombre completamente dependiente de su aprobación, incapaz de imaginar una vida sin ella. «No puedo hacer eso, mamá. Lo sé. Lucía necesita a sus 2 padres. Lucía necesita al menos un adulto que la ame de verdad, y ese adulto voy a ser yo». «¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo?». La pregunta más egoísta que podía hacer en ese momento. Después de meses de permitir que me humillaran, después de amenazar con enviarme a una residencia, después de cerrarme la puerta de mi propia casa en la cara, todavía esperaba que yo me preocupara por él. «Tú, Miguel, vas a aprender a vivir sin mí, igual que yo voy a aprender a vivir sin ti». Esa noche, cuando la casa estuvo en silencio, fui a la habitación de Lucía. La encontré despierta, mirando el techo con esos ojos grandes que se habían vuelto demasiado sabios para su edad. «¿No puedes dormir, mi amor? Abuela,
¿Es verdad que papá y mamá se van a ir? Sí, mi cielo. ¿Y yo me voy contigo? Solo si tú quieres. Nadie va a obligarte a nada. Se incorporó en la cama y me abrazó con esa fiereza desesperada de los niños que han aprendido que los adultos que amas pueden desaparecer sin previo aviso. Quiero irme contigo, abuela. Aquí siempre hay gritos. Siempre hay peleas. Mamá siempre está enfadada. Y papá siempre está triste. Contigo soy feliz. La abracé fuerte, respirando el aroma de su champú de fresa, sintiendo el peso de la responsabilidad que estaba asumiendo. Iba a criar a otra niña a los 67 años. Iba a ser madre otra vez, pero esta vez sin un marido que me ayudara, sin la inexperiencia que disculpa los errores de la juventud. Va a ser difícil, Lucía. Voy a ser una abuela mayor cuidando de una niña pequeña. No eres vieja, abuela. Eres la persona más fuerte que conozco. Sus palabras me llenaron de una paz que no había sentido en meses. Tenía razón, no era vieja. Era una mujer de 67 años con casi 3 millones de euros, una casa que vender y una nieta que proteger. Era lo más parecido a la superheroína que había sido en los ensayos de Miguel cuando tenía 14 años. Solo que esta vez, en lugar de salvar a mi hijo, iba a salvar a mi nieta. Y de paso, me iba a salvar a mí misma. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad que me recordó por qué había sobrevivido a tantas dificultades a lo largo de mi vida. Cuando las circunstancias requerían acción, yo siempre había sabido cómo actuar. Mercedes, mi abogada, había puesto en marcha toda la maquinaria legal necesaria para proteger mis derechos y los de Lucía. Los papeles de custodia provisional estaban listos. La tasación de la casa había sido solicitada a 3 inmobiliarias diferentes, y ya tenía una cita con la trabajadora social que evaluaría mi capacidad para cuidar de una menor. Señora López, me había dicho Mercedes durante nuestra última reunión, tengo que advertirle que Patricia no va a rendirse fácilmente. Mujeres como ella suelen luchar hasta el final, y pueden volverse muy peligrosas cuando se sienten acorraladas. Tenía razón. Patricia había comenzado una campaña de guerra psicológica que habría impresionado a un general. Llamaba a mis pocos familiares, contándoles que yo había perdido la cabeza con el dinero, que estaba tomando decisiones irracionales que iban a destruir a la familia. Incluso contactó con Elena, mi hermana en Sevilla, intentando convencerla de que viniera a Madrid a hablar conmigo. Carmen, ¿de verdad estás bien de la cabeza?, me preguntó Elena durante una videollamada, con expresión preocupada. Patricia me ha contado cosas muy extrañas. Dice que quieres vender la casa, que te quieres llevar a la niña, que estás actuando de forma muy agresiva. Elena, ¿tú me ves mal de la cabeza? Mi hermana me estudió a través de la pantalla del móvil, con esos ojos que me conocían desde hacía 67 años. No. De hecho, te veo mejor que en meses. Te veo... no sé cómo explicarlo. Te veo como antes. Como la Carmen de antes de que Paco muriera. Exacto. Porque por fin he recordado quién soy. Le conté toda la verdad. Los meses de humillaciones, las amenazas de la residencia, el episodio de la puerta cerrada, la traición de Miguel. Elena me escuchó con creciente indignación, interrumpiéndome ocasionalmente para soltar palabrotas que habrían escandalizado a nuestra madre. ¡Esa zorra! ¡Esa maldita zorra!, gritó cuando le conté lo del cocido estrellado contra la pared. ¿Y Miguel? Ay, Miguel, ¿cómo puede ser tan ciego? Porque Patricia es muy inteligente, Elena. Sabe exactamente cómo manejar a los hombres como Miguel. Hombres inseguros, que necesitan sentirse importantes, que confunden el amor con la dependencia. ¿Y qué vas a hacer ahora? Empezar de nuevo. A los 67 años voy a empezar de nuevo. Con Lucía. Elena sonrió por primera vez en toda la conversación. Sabes que tienes todo mi apoyo, ¿verdad? Si necesitas que vaya a Madrid, si necesitas un lugar donde quedarte mientras vendes la casa, si necesitas ayuda con la niña. Gracias, Elena. Pero puedo hacerlo sola. Y era verdad. Por primera vez en décadas, sabía que podía hacerlo sola. La crisis final llegó un martes por la noche, 2 semanas después de mi ultimátum. Patricia había estado bebiendo vino durante la cena, más de lo habitual, y su comportamiento había ido volviéndose progresivamente más agresivo y errático.
Lucía estaba en su habitación haciendo los deberes cuando escuchamos gritos procedentes del salón. Bajé las escaleras y encontré a Patricia de pie en medio del comedor, sosteniendo una de las fotografías enmarcadas de Paco, con expresión de furia descontrolada. «Esto se acaba hoy», gritaba, dirigiéndose a Miguel, que intentaba calmarla desde el sofá. «No voy a permitir que tu madre chiflada nos eche de casa. Esta casa es nuestra. Patricia, por favor, baja la voz. Lucía está arriba». «Me importa una mierda, Lucía, y me importa una mierda tu madre. Llevo 3 años aguantando a esta vieja amargada, y no voy a permitir que ahora me eche a la calle porque se ha creído rica». Estrelló la fotografía de Paco contra el suelo. El cristal se hizo pedazos, y la imagen de mi marido quedó esparcida entre los fragmentos como un símbolo profético de todo lo que Patricia había destruido en mi vida. Fue en ese momento cuando algo se rompió definitivamente dentro de mí. No era ira. Era algo mucho más frío y más poderoso. Determinación absoluta. «Miguel», dije con una voz que sonó extrañamente tranquila en medio del caos. «Tienes exactamente 5 minutos para decidir si quieres intentar salvar lo que queda de tu relación conmigo o si prefieres seguir siendo cómplice de esta mujer». Patricia se giró hacia mí con ojos inyectados en sangre y alcohol. «Tú no decides nada aquí, vieja de mierda. Esta es mi casa». «No, esta es mi casa. Y tú acabas de firmar tu orden de desahucio». Saqué mi móvil y marqué el número de Mercedes. «Mercedes, soy Carmen. Necesito que vengas ahora mismo. Ha habido un incidente y necesito que se inicie el proceso de desalojo inmediatamente». «Sí, esta misma noche». Patricia intentó quitarme el teléfono, pero Miguel la sujetó. «Suéltame», le gritó. «Tu madre se ha vuelto loca. Tienes que hacer algo». Miguel me miró con ojos suplicantes. «Mamá, por favor. Patricia ha bebido un poco. Está nerviosa. Pero podemos solucionar esto». «No, Miguel. No podemos solucionar nada. ¿Y sabes por qué? Porque para solucionar algo, las dos partes tienen que querer hacerlo. Y yo ya no quiero». Subí las escaleras hacia la habitación de Lucía. La encontré sentada en su cama, abrazando su osito de peluche, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Abuela, ¿están peleando otra vez?» «Sí, mi amor, pero va a ser la última vez. ¿Nos vamos ya?» «Nos vamos esta misma noche». Tardamos menos de 1 hora en hacer las maletas. Lucía metió su ropa, sus libros favoritos, sus juguetes más queridos. Yo recogí mis documentos importantes, algunas fotografías que Patricia no había conseguido destruir y la ropa que necesitaríamos para los primeros días. Cuando bajamos con las maletas, Mercedes ya había llegado con un oficial judicial. Patricia estaba sentada en el sofá llorando, con Miguel a su lado acariciándole el cabello. «Señora López», dijo el oficial, «tengo aquí una orden de desalojo inmediato por alteración del orden público y daños a la propiedad. Los señores Martín López tienen 24 horas para abandonar el domicilio». Miguel se levantó como un resorte. «Espere, no pueden echarnos así. Tenemos una hija. Tenemos derechos». «Los únicos derechos que tienen», respondió Mercedes con frialdad profesional, «son los que les concede la propietaria de la vivienda. Y la señora López ha decidido revocar su permiso de residencia». Patricia me miró con un odio que podría haber derretido a cero. «¿Y Lucía? ¿Te vas a llevar a mi hija?» «Lucía viene conmigo por decisión propia», respondí. «Mañana un juez ratificará la custodia provisional». «Eres una vieja loca. Una loca con dinero que se cree que puede comprar el amor de una niña». Lucía se acercó a mí y me cogió la mano. «Nadie tiene que comprar mi amor por la abuela», dijo con esa dignidad que solo tienen los niños cuando dicen verdades que los adultos no quieren escuchar. «Yo la quiero porque ella me quiere de verdad». Patricia se abalanzó hacia Lucía, pero Mercedes y el oficial se interpusieron. «Señora, si toca a la menor, tendré que arrestarla por agresión». Cogí la mano de Lucía y caminamos hacia la puerta. En el umbral, me giré por última vez hacia Miguel. «Tu padre estaría muy decepcionado contigo», fueron las últimas palabras que le dije a mi hijo. Esa noche, Lucía y yo nos alojamos en el Hotel Villarreal, en la Plaza de las Cortes. Era un lugar elegante, con habitaciones amplias y servicio de 24 horas,
el tipo de sitio donde nunca había pensado que podría permitirme estar. Pedimos el servicio de habitaciones, Sandwiches Club y batidos de chocolate que comimos sentadas en la cama king size, viendo dibujos animados en la televisión de pantalla plana. Abuela, ¿es verdad que somos ricas? Somos independientes, mi amor, que es mucho mejor que ser ricas. ¿Qué significa independientes? Significa que nadie puede tratarnos mal porque no necesitamos nada de ellos. Significa que podemos tomar nuestras propias decisiones. Significa que somos libres. Lucía sonrió y se acurrucó contra mi brazo. Me gusta ser libre, abuela. A mí también, mi cielo. A mí también. Mientras Lucía se quedaba dormida abrazada a su osito, yo me quedé despierta mirando por la ventana las luces de Madrid, la ciudad que había sido testigo de toda mi vida, mi juventud trabajando en las oficinas de limpieza, mi maternidad criando a Miguel, mi viudedad llorando a Paco, y ahora mi renacimiento protegiéndolo a Lucía. Por primera vez en meses, el futuro no me daba miedo. No sabía exactamente qué íbamos a hacer Lucía y yo, dónde íbamos a vivir, cómo iba a ser nuestra nueva vida, pero sabía que íbamos a estar bien, porque tenía algo que había perdido durante demasiado tiempo. Tenía mi dignidad de vuelta. Y con dignidad y casi 3 millones de euros, una mujer de 67 años y una niña de 9 pueden conquistar el mundo. 6 meses después, mientras tomo mi café matutino en la terraza de nuestra nueva casa en Pozuelo de Alarcón, observo a Lucía jugando en el jardín con Canela, la Golden Retriever que adoptamos en el refugio de animales de Boadilla del Monte. La niña corre descalza entre los rosales que planté el mes pasado, con una sonrisa que ilumina toda la mañana madrileña. La casa que compramos es todo lo que la de Chamberí nunca pudo ser: luminosa, espaciosa, con un jardín donde Lucía puede jugar sin molestar a nadie, y suficientes habitaciones para que cada una tengamos nuestro espacio. Pero lo más importante es que huele a paz. No hay gritos, no hay tensiones, no hay miradas de desprecio flotando en el aire como nubes tóxicas. La venta de la casa de Chamberí fue sorprendentemente rápida. Una pareja joven con 2 niños pequeños se enamoró inmediatamente de sus baldosas hidráulicas, de sus techos altos, de esa sensación de historia que tenían sus paredes. Me pagaron 850.000 euros al contado, una cantidad que hace un año me habría parecido una fortuna imposible, y que ahora simplemente forma parte de mi nueva realidad. Patricia y Miguel encontraron un piso de alquiler en Getafe, lejos de los barrios elegantes donde Patricia había soñado vivir. Según me contó Elena, que mantiene contacto ocasional con algunos vecinos del barrio, Miguel parece haber envejecido 10 años en 6 meses. Patricia sigue siendo la misma, pero ahora dirige su frustración contra él, culpándolo de haber perdido la casa, el dinero y la vida cómoda que creía tener asegurada. No siento satisfacción por su desgracia. Tampoco siento pena. No siento nada. Y esa indiferencia es, paradójicamente, la prueba más clara de lo sana que me he vuelto. Lucía se adaptó a su nuevo colegio, el Colegio San Luis Gonzaga, con una facilidad que me sorprendió y me tranquilizó a partes iguales. Sus notas han mejorado considerablemente, no solo por el ambiente más exigente del centro, sino porque ya no llega a casa cargada de tensión y ansiedad. Ahora hace los deberes en la mesa de la cocina mientras yo preparo la merienda, cantando canciones que aprende en clase o contándome anécdotas de sus nuevos amigos. Abuela, hoy la señorita Carmen nos ha preguntado qué queremos ser de mayores, me dice una tarde, mojando una magdalena casera en su vaso de leche. Y yo le he dicho que quiero ser como tú. ¿Como yo? ¿Una abuela? No. Se ríe, con esa risa cristalina que es mi banda sonora favorita. Quiero ser una mujer fuerte que no se deja que nadie la trate mal. Sus palabras me emocionan más de lo que soy capaz de expresar. Esta niña, que hace 6 meses vivía en un ambiente de constante conflicto, ahora tiene la suficiente perspectiva para entender lo que pasó y para valorar lo que tenemos ahora. Los fines de semana hemos establecido nuestras propias tradiciones. Los sábados por la mañana vamos al mercado de Majadahonda a comprar ingredientes para cocinar juntas. Lucía ha aprendido a hacer croquetas de jamón, tortilla española y bizcocho de limón.
Cocina con la misma concentración meticulosa que yo tenía a su edad, midiendo cada ingrediente con precisión científica, probando la masa con la punta del dedo para asegurarse de que está en su punto perfecto. Los domingos por la tarde son para los paseos por el Monte del Pardo. Canela corre libre entre los árboles mientras Lucía y yo caminamos despacio, hablando de todo y de nada. A veces me cuenta cosas del colegio, a veces me pregunta por mis años de juventud. A veces simplemente caminamos en un silencio cómodo que nos permite escuchar el viento entre las hojas y el ladrido lejano de otros perros. Durante uno de esos paseos, Lucía me hizo una pregunta que me pilló desprevenida. «¿Abuela, echas de menos a papá?» La pregunta flotó en el aire entre nosotras como una mariposa delicada que podría deshacerse si la tocaba mal. Echo de menos al papá que fue, mi amor. Al niño que era. Al joven que creí que sería siempre. Pero no echo de menos al hombre en que se convirtió. ¿Crees que algún día volveremos a verlo? No lo sé, Lucía. Puede que sí. Puede que algún día él se dé cuenta de los errores que cometió y quiera pedirme perdón. Y si eso pasa, yo estaré dispuesta a escucharlo. ¿Y me dejarás decidir si quiero verlo o no? Por supuesto, siempre tendrás derecho a decidir quién forma parte de tu vida. Canela volvió corriendo hacia nosotras con un palo en la boca, y el momento de seriedad se rompió con risas y juegos. Pero la pregunta de Lucía me hizo reflexionar durante días sobre el perdón, sobre los límites, sobre la diferencia entre perdonar y permitir que te vuelvan a hacer daño. En mayo, recibí la única comunicación que he tenido con Miguel desde aquella noche. Un mensaje de WhatsApp, breve, formal, casi legal en su redacción. «Mamá, espero que estés bien. ¿Podrías decirle a Lucía que la echo de menos? Feliz cumpleaños adelantado. Mi cumpleaños número 68. El primero que iba a celebrar sin él desde que nació. No respondí al mensaje inmediatamente. Me tomé 3 días para pensar si quería volver a abrir esa puerta. Si Miguel merecía saber cómo estábamos. Si su arrepentimiento era real o simplemente otra forma de manipulación aprendida de Patricia. Finalmente le escribí. «Estamos bien. Lucía también te echa de menos. Pero está feliz y segura. Si quieres formar parte de su vida otra vez, tendrás que demostrar que has cambiado de verdad. Y tendrás que empezar pidiendo perdón por todo lo que permitiste que me hicieran». Nunca respondió. 3 meses después, supe por Elena que Patricia estaba embarazada. Otro niño al que Miguel podría fallar. Otra oportunidad de ser el padre que nunca fue capaz de ser con Lucía. Mi cumpleaños lo celebramos en el jardín de casa, con una tarta de chocolate que Lucía había decorado ella sola con fresas y nata montada. Invitamos a mis nuevos amigos. Esperanza, mi vecina de al lado que tiene mi edad y viuda como yo. Carlos, del banco, que se ha convertido en algo parecido a un hijo adoptivo. Mercedes, mi abogada, que ahora es también mi amiga. Y Elena, que vino desde Sevilla cargada de regalos y bendiciones. Por Carmen, dijo Elena alzando su copa de cava, por mi hermana valiente que se atrevió a empezar de nuevo a los 67 años y que nos ha enseñado a todos que nunca es tarde para reclamar tu dignidad, por la abuela más genial del mundo, añadió Lucía, alzando su copa de zumo de naranja con la seriedad de una adulta. Mientras soplaba las velas de mi tarta, pedí un deseo que no tenía que ver con el dinero, ni con la salud, ni con la longevidad. Pedí que Lucía creciera sabiendo siempre que merece amor, respeto y felicidad. Que nunca permita que nadie la trate como yo permití que me trataran durante demasiado tiempo. En agosto, Lucía y yo nos fuimos de vacaciones a la Costa del Sol, un apartamento frente al mar en Nerja, donde pasamos 2 semanas construyendo castillos de arena, comiendo pescadito frito en los chiringuitos de la playa y durmiendo siestas bajo la sombrilla mientras las olas del Mediterráneo nos arrullaban con su música eterna. Una tarde, mientras Lucía jugaba en la orilla persiguiendo gaviotas, me encontré pensando en Paco, en cómo habría disfrutado viendo a su nieta crecer libre y feliz, en cómo se habría sentido orgulloso de la mujer en la que me he convertido después de su muerte. «Gracias», le susurré al viento. «Gracias por cuidarme incluso después de irte. Gracias por el dinero que me diste para comprar mi libertad. Gracias por amarme tanto que seguiste protegiéndome desde la tumba». El viento trajo consigo el aroma de sal y libertad, y supe que Paco me había escuchado.
En septiembre, cuando Lucía empezó cuarto de primaria, yo me apunté a clases de pintura en el Centro Cultural de Pozuelo. Había descubierto que tenía tiempo, muchísimo tiempo que durante décadas había gastado en preocuparme por las necesidades de otros. Ahora ese tiempo era mío, para explorarlo, para llenarlo de cosas que me gustaran, para recordar quién había sido antes de convertirme en madre, esposa y víctima. Mis primeras obras fueron terribles, manchones de color sin forma ni sentido, pero poco a poco, mis manos fueron recordando el placer de crear algo hermoso solo por el placer de hacerlo. Pinté el jardín de casa, pinté a Canela durmiendo bajo el limonero, pinté a Lucía riendo con sus nuevos amigos. Mi cuadro favorito es uno que pinté una tarde de octubre, inspirada por una conversación que había tenido con Mercedes sobre el concepto de justicia. Es una mujer mayor de pie en el umbral de una casa, con una maleta en una mano y la mano de una niña en la otra. Detrás de ella, la casa está oscura, llena de sombras amenazantes. Delante, un camino iluminado por el sol se extiende hacia un horizonte lleno de posibilidades. Lo titulé El día que dejé de ser víctima. Ahora, mientras termino mi café y observo a Lucía enseñándole trucos nuevos a Canela, me doy cuenta de que he construido exactamente la vida que había soñado durante todos esos meses de humillación y sufrimiento. Una vida donde nadie grita, donde nadie falta el respeto, donde el amor se expresa con gestos cotidianos de cuidado y consideración. No es una vida perfecta. Hay días en que echo de menos tener una pareja, alguien con quien compartir las decisiones importantes y las alegrías pequeñas. Hay noches en que me despierto preocupada por si estoy haciendo lo correcto criando a Lucía, si soy demasiado mayor para ser su guía en un mundo que cambia tan rápido. Pero son preocupaciones normales, humanas, manejables. No son el terror constante de no saber cuándo llegará el próximo desprecio, la próxima humillación, la próxima amenaza de perder todo lo que amas. Lucía se acerca corriendo, con las mejillas sonrosadas por el ejercicio y los ojos brillantes de felicidad. Abuela, ¿has visto lo que ha hecho Canela? Ha aprendido a traer la pelota sin que se le escape. He visto, mi amor. Es muy lista. Como su dueña. Me abraza con esa espontaneidad que caracteriza a los niños felices. Y aspiro su aroma de champú de fresa y aire libre. En esos brazos está todo lo que necesito saber sobre el amor verdadero. Es incondicional. Es protector, es liberador, no pide nada a cambio excepto la oportunidad de existir y de crecer. Miguel nunca entendió esa lección. Patricia nunca la habría entendido aunque hubiera vivido 1000 años. Pero Lucía la está aprendiendo cada día. Y eso me da la certeza de que mi segunda oportunidad de ser madre ha valido la pena. Al final, salvar a Lucía me salvó a mí. Y las dos juntas, estamos escribiendo una historia nueva, una historia donde las mujeres fuertes no se doblan ante la crueldad, sino que la enfrentan con dignidad y salen victoriosas. Una historia que ojalá pueda servir de inspiración para otras mujeres que están pasando por lo mismo que yo pasé. ¿Has vivido alguna vez algo parecido a esta historia? ¿Conoces a alguien que haya tenido que defenderse de la manipulación familiar? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te ha tocado el corazón, por favor, dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo puede hacer que este mensaje llegue a alguien que realmente necesite escucharlo.